Y bueno, para dar inicio a la agenda del día, invitamos al economista Carlos Rebellón, quien nos hablará sobre las políticas públicas para el desarrollo del IoT y los aspectos técnicos esenciales. El señor Rebellón trabaja en Intel desde el 2012, a cargo de los asuntos corporativos y de gobierno con los diferentes países en la región andina, centro y Caribe. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector de tecnologías de información y comunicaciones, en posiciones directivas en el sector público y privado. Rebellón fue director de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones CRC, fue director de Telecomunicaciones en la Superintendencia de Servicios y presidente de Regulatel. Él es economista de la Universidad del Valle con maestría en Economía de la Universidad de los Andes, maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales y maestría en Negocios de Comunicaciones de la Universidad de Strathclyde en el Reino Unido. Ha sido profesor de Economía, de Regulación y Estrategia en varias universidades de Colombia desde hace más de 12 años. Como investigador, ha trabajado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, en el Centro de Investigación de La Caña y en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Actualmente se encuentra encargado de la promoción del Internet de las Cosas en Colombia desde Intel Corporation. Démosle la bienvenida al señor Carlos Rebellón. Bueno, buenos días a todos. La idea que tenemos con esta presentación es un poco, aparte de las importantes reflexiones que ya se dieron en el día de ayer acerca de qué es el Internet de las Cosas, sus implicaciones en materia de espectro, tecnológicas, todo ese camino recorrido que ya hay, todas esas oportunidades tecnológicas, queremos un poco centrarnos en la reflexión de si entendemos a la promoción del Internet de las Cosas como una necesidad, como algo deseable para las sociedades, pues sencillamente tratar de ponernos de acuerdo un poco de cómo puede hacer un país o cómo puede hacer un gobierno para montarse un poco en esta revolución tecnológica y sacar algo productivo de ello. Ayer lo decía bien el ministro, lo que importa al final del día es en qué puede impactar esto en la vida de los ciudadanos y realmente la política pública debe estar enfocada hacia esa dirección. Un tema importante, bueno, voy a hablar en español, pero la presentación está en inglés, entonces es completamente amigable para las diferentes audiencias que hay hoy aquí. Un poco recapitulando de las cosas que se han dicho ayer, el Internet de las Cosas, más allá de ser una tecnología específica, una tendencia, es una transformación, es una forma diferente de hacer las cosas por parte de una sociedad, es una transformación del mundo tecnológico y de las vidas de las personas. Y generalmente las transformaciones no solo las captamos los individuos, las empresas, sino muchas veces la misma industria del entretenimiento es la que se va dando cuenta de esas transformaciones. Por allá por los años 60, cuando se hacían películas futuristas, casi todas tenían que ver con la conquista del espacio y con el espacio, pero con la aparición del computador, se vino una oleada muy grande de películas que se enfocaban en que una máquina nos iba a controlar o en el poder de una máquina. En la película Terminator, por ejemplo, es el poder de una máquina para controlar todos los sistemas de defensa de un país y con base en eso armar toda una revolución. Cuando llegan los años 90 y ya existe Internet, pues la película, que seguro muchos de nosotros recordamos que es Matrix, se enfoca precisamente en el poder de la red, ¿no? En la capacidad de virtualizar toda, incluso un mundo paralelo, y eso era algo que se veía muy revolucionario, que lo veíamos lejano y hoy es completamente posible en muchos aspectos, pero se seguía pensando en una gran máquina que controlaba todo, en sistemas aislados. Pero ya incluso los creativos de
de Hollywood y la industria del entretenimiento han empezado a captar este tema de pasar de un sistema aislado a un conjunto de dispositivos que se conectan entre ellos y se conectan a Internet. Y hay una película reciente, es de este año, que se llama Transcendence. No es muy buena, la verdad, o por lo menos a mí no me gustó mucho, comparada con los otros que son unos clásicos, pero es una película donde el poder de esa tecnología que amenaza a la humanidad no reside ni en que pueda controlar los sistemas de defensa, ni en que pueda sustituir al humano, ni en que pueda crear un mundo virtual. Se basa en que es una inteligencia artificial que puede empezar a controlar todas aquellas cosas que vimos en la charla de ayer. Es una película donde la máquina va y toma control de una red mesh, de un grid importante de energía, se vuelve autosuficiente, toma control de dispositivos de vigilancia, toma control de todo un sistema de riego y agrícola que la hace autosostenible, y esa es su mayor fortaleza. Entonces ya hay una conciencia de que la mayor fortaleza o el poder en el mundo tecnológico va a estar muy dependiente de qué tanto se puede avanzar en sistemas de sistemas, como se mencionaba ayer, compuestos por dispositivos que se comunican entre sí y se comunican con la nube. Y también es bueno verlo desde el otro punto de vista. Se ha hablado mucho de qué es Internet of Things, pues veamos qué no es. Eso no es una tecnología, esto no es una revolución como la que trajo la telefonía móvil. No es una tecnología sencilla. Ayer que se hablaba de un único estándar, eso puede ser válido cuando uno habla de una única tecnología que está transformando los mercados, las sociedades. Es una transformación, es una revolución. Chris Anderson habla de esto y referido al movimiento de makers como la cuarta o quinta revolución industrial. Hay que verlo más así. Tampoco es simplemente una tendencia. Ahí tengo, la virtualización es una tendencia, el outsourcing es una tendencia, el llevar procesos a la nube es una tendencia. El Internet of Things es más allá que una tendencia, porque es una forma nueva de cómo la tecnología se va, digamos, insertando en los aparatos productivos, en los hogares, en los gobiernos. Tampoco es un problema en sí mismo. Entonces, para los reguladores esto es importante, porque cuando hay un problema hay la necesidad de regular. El Internet of Things no es un problema en sí mismo, no porque en una nación o en un sector determinado haya una mayor adopción o movimiento a sistemas de sistemas, va a ser un sector más problemático, una industria más problemática que una que sigue funcionando en un mundo poco automatizado. Y tampoco es un objetivo de política en sí mismo. Ayer mostraban el caso europeo muy bien, mostraban que las metas que se han trazado en Europa en esta materia tienen más que ver con avanzar hacia un ecosistema que en decir, y vamos a llegar a no sé cuántos billones de dispositivos como Europa, ¿sí? Una cosa es que se puedan hacer forecasts y alguien diga, vamos a llegar a tantos dispositivos, pero esa no es una meta en sí misma. Un ecosistema de Internet de las cosas no es más evolucionado que otro por el número de los dispositivos. El número de dispositivos va a indicar qué tanto se está avanzando en Internet de las cosas, pero no necesariamente un país debería concentrarse o obsesionarse con que lo que debe tener es más y más dispositivos. Eso se va a ir dando en la medida en que el ecosistema de Internet de las cosas se vaya desarrollando. Entonces, hasta ahora espero haberlos seguido guiando por el camino que veníamos ayer y no haberlos enredado un poco, pero digamos que estas preguntas o estas acotaciones, ¿por qué son importantes? Porque lo que vamos a pensar ahora es, si eso es un ecosistema, ¿por qué a un gobierno le interesaría promoverlo? Y si a un gobierno le interesaría promoverlo, ¿cómo lo lograría? ¿En dónde? ¿En qué áreas se debería enfocar? ¿Correcto? Entonces, uno dice es una transformación, ¿cierto? Esto transforma las vidas, transforma las industrias, transforma los países. Uno dice, ¿y cómo los transforma? ¿O cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta, y en países como el nuestro es muy fácil darse cuenta. Ayer cuando el ministro decía, claro,
es que si uno se centra en Silicon Valley, ellos solo hacen cosas para los ricos, ellos no se dan cuenta de lo que sucede. Tiene en parte razón. Cuando uno está en un país líder de manera tecnológica, las cosas van sucediendo y nadie se va dando cuenta. En países donde lo que hacemos es pegar saltos, porque somos más adoptadores de tecnología que productores primarios de tecnología, que pioneros, ¿sí? Pues sencillamente los cambios nos llegan en saltos y los notamos mucho más. Una economía no transformada es la típica economía de ciudad intermedia, incluso en las grandes ciudades colombianas se da, que cuando falla un sistema de transporte como en la izquierda, cuando falla un semáforo, porque se va la energía, porque se desprogramó, porque alguien robó alguna pieza, la solución es, en Colombia la llamamos chinomática. El señor que está ahí parado, un chino es una persona cualquiera. Entonces dicen, ¿cuál es la solución que se le da en Colombia a un problema como estos? Aparece alguien que está en la calle y empieza a ordenar el tráfico. No es ni siquiera un agente de tránsito ni nada, es alguien. Eso es una sociedad que todavía no se ha transformado en Internet de las cosas. Es una sociedad donde el nivel de automatización de muchas situaciones depende completamente de las personas, no depende para nada de la nube, no hay ninguna conexión ni relación de muchos de los dispositivos y sistemas que nos rodean con Internet, y tampoco hay una conexión entre unos dispositivos y el otro. Son dispositivos completamente por todas nuestras ciudades, tenemos una semaforización en muy buena parte independiente una de otra. Y pues una sociedad transformada, no quiero extenderme mucho en eso, ayer vimos ejemplos de agricultura, de grid, de manejo del tráfico, de salud, que ilustran mucho mejor que lo que yo puedo ilustrar, pero lógicamente en una sociedad transformada, un problema sencillo como el daño o un servicio no continuo de un red light, de un semáforo, pues se soluciona de manera automática. Probablemente, como mencionaban ayer, si funciona de una forma mesh, cuando falla uno automáticamente se comunica o hay posibilidad de que otro nodo de ese sistema lo reemplace, y además de eso generalmente hay una conexión hacia la red. Entonces, automáticamente eso nos permite saltar a la siguiente pregunta, y es, o a la siguiente deducción, y es, entonces Internet de las cosas en términos de impacto social, ¿qué es? Uno es adopción de tecnología. Difícil pensar que un país con procesos lentos de adopción de tecnología vaya a transformarse, vaya a formar parte del paradigma de Internet de las cosas. Por lo tanto, todo lo que le apunte a la adopción de tecnología per se le va a apuntar a unas mejoras, una mayor adopción del Internet de las cosas. En segundo lugar, así buena parte del mercado de Internet de las cosas se refiere al mercado masivo de dispositivos, buena parte se refiere a procesos industriales, a verticales y a gobierno, por lo tanto esto tiende a incrementar nuestra productividad, tiende a formalizar cuando algo es automatizado, controlado, cuando hay una transmisión de información hacia la nube. Generalmente no estamos hablando de la economía informal o de procesos chinomáticos como veíamos anteriormente, sino que estamos hablando de la economía formal. Y finalmente es competitividad. El Internet de las cosas, ¿por qué puede ser una preocupación para Europa en este momento o por qué se han trazado unos objetivos? Porque así como sucedió hace 15 años con el Libro Verde, 20 años, la banda ancha se convirtió en una preocupación en términos no de que la banda ancha per se fuera un problema, sino que si no se tomaban acciones, se sentía que Europa como región podía rezagarse a nivel competitivo. Una preocupación similar le puede surgir a una nación hoy en día, una preocupación de si yo sigo siendo una nación donde lo que predomina es resolver los problemas simplemente a punta de mano de obra no calificada, y ahí viene la gran preocupación del ministro por el capital humano en nuestros países, pues sencillamente no voy a perder la carrera en la competitividad, y dado que el Internet de las cosas ya es una realidad, pues eso hace que esa carrera
tenga que ser más fuerte. Ya no es solo la carrera por la banda ancha, es la carrera por la competitividad apalancada en la realidad que nos presenta el Internet de las cosas, de que en la gran mayoría de actividades de la vida diaria se van a poder automatizar con dispositivos que se conectan entre ellos y a la nube. Lo repito muchas veces porque eso es lo que nos permite seguir, digamos, conectados a de qué estamos hablando cuando hablamos de Internet de las cosas. Y finalmente, hay algo que hay que mencionar aquí, es por qué Intel tiene una apuesta en Internet de las cosas. Ayer había, en una de las presentaciones, se mencionó algo muy importante, y es que el Internet de las cosas se habla de él ahora y no hace 5 años y no hace 10, porque precisamente se han llegado a unos niveles muy avanzados de la ley de Moore que permiten la miniaturización, es lo que permite que muchos dispositivos que puede haber en un salón como este, como ese reloj, como esta luz, pueda haber detrás de ellos capacidad de cómputo. Eso es ley de Moore. La ley de Metcalfe, que es el tema que habla de las externalidades de red, también es posible ahora que hay redes 3G, 4G, fijas, móviles, cableadas, que el tema de la penetración de las redes se ha venido, digamos, mitigando, o las redes se han venido masificando. Y el tema de Big Data y Data Analytics. Intel está metido sobre todo, aquí alguien me regañaría porque siempre nos dicen Intel está metido en todo, pero digamos, los puntos esenciales donde opera Intel es ejecutando la ley de Moore, trabajando en la miniaturización, en la punta del Internet de las cosas asociada al dispositivo, y en la otra punta creciendo la infraestructura de data center. Hace un año Intel lanzó un computador que se llama Galileo. Esto no fue un invento de Intel, esto es basado en plataformas que vieron ayer en diferentes diapositivas que se llaman plataformas programables Arduino. Esto es basado en una de esas plataformas. Entonces, cuando uno hace 10 años pensaba en computador, seguía pensando en algo de más o menos 10x10, 10x7. Esto es mucho más pequeño. Esto, una diferencia importante, esto no es un chip, esto es un computador. O sea, aquí tenemos un puerto LAN, tenemos 2 puertos micro USB, tiene memoria, tiene manejo de calor, tiene todos los dispositivos que requiere un computador, tiene conectividad, y perfectamente este es el insumo esencial para que alguien tome esto y programe un semáforo para que se conecte a Internet y se conecte a otros, ¿sí? Entonces, esto es demostración de que se ejecuta la ley de Moore. Entre otras, pues de esta plataforma hay cerca de 1000 donadas en universidades colombianas, porque la idea, tal como también se mencionaba ahora, arranca una carrera por las plataformas. Hoy, en este momento, en el Internet de las cosas hay una competencia muy fuerte en qué plataforma va a dominar o no. De momento ninguna plataforma está dominando. Y por otro lado, tengo precisamente el aparatico que está en esa foto, que llegó justo este trimestre. Este es otro computador, se llama Edison, es el computador más pequeño que Intel ha logrado producir. De nuevo, no es un chip, es un computador entero, se le conecta una placa, se programa, y obviamente esto sí se nos parece todavía aún más a Internet de las cosas. Esto puede ir dentro de un reloj, puede ir dentro de este dispositivo, puede ir en uno de los pequeños dispositivos de cámaras que ayer nos mostraban en el bonito caso de agricultura. Entonces, ese es un elemento esencial que ya se está dando, que es una realidad y que Intel está, digamos, apostando fuertemente a él. Y el otro, y la consecuencia, a veces obvia, a veces no tan obvia, es que con este crecimiento tan grande en los dispositivos, pues se viene un crecimiento muy grande en el data center. Esos son cálculos que ha hecho Intel. Por cada 400 smartphones debe suceder un servidor, generalmente en las redes que lo soportan. Por cada herramientas de uso industrial, cada 40 dispositivos de estos hay un servidor. Por cada aparaticos, estas bandas que están tan de moda, que es lo que primero nos está como llegando a nuestros países, por cada 100 dispositivos de eso hay un servidor. Y en general, el crecimiento del Internet de las cosas genera un crecimiento en la cadena de valor hacia atrás del Data Analytics,
porque como mencionaban también ayer, el dispositivo por sí mismo, como tal, no va a tener mayor valor. Lo que va a tener valor es el hecho de que captura una información que pueda ser utilizada, procesada y que tiene una demanda, un mercado que demanda esa información. Entonces, en términos de política, ¿qué significa esta transformación? Significa 6 principales problemas, puede que, o issues, o situaciones que quien hace la política y quien hace la regulación debe empezar a pensar. Lo primero es que el Internet de las cosas tiene éxito en la medida en que los dispositivos se conecten entre ellos. Y hay una realidad, el 85% de los dispositivos que hoy no están conectados dependen de legacy systems o de sistemas establecidos que no fueron creados ni pensados para que todos estos dispositivos se conecten entre ellos. Estoy hablando de redes Wi-Fi, de redes LTE, de redes 3G, de redes fijas, de sistemas cerrados de comunicaciones, de sistemas propietarios. Entonces, ese es un reto. Ayer ya mencionaban ese reto, conectar todos esos dispositivos o al menos sistemas de sistemas grandes y entre ellos conectados. Otro reto importante que también se mencionaba ayer, una de las preguntas que se hizo, hay que mencionar que esto, como cualquier adopción tecnológica que implique transferencia de información, tiene riesgos de seguridad y riesgos de privacidad. No es de, aquí los humanos siempre nos dividimos en dos, en los fatalistas como el que hizo la película de que un solo tipo iba a montar un sistema de sistemas que controlara al mundo, o los optimistas que creemos que todo, absolutamente todo en nuestra vida lo vamos a poder automatizar y desplazarnos en Bogotá algún día tardará 2 minutos de un lado a otro o algo así. Entonces los seres humanos nos movimos en esos 2 extremos. A mí me gusta estar en la mitad, dependiendo del estado de ánimo uno a veces se pone fatalista o no. Otro reto importante en materia de política, tiene que haber habilitación de la información que capturan los dispositivos hacia la nube. Es decir, el Internet de las cosas, de nuevo, cobra valor en la medida en que esa captura de información, esa función particular que está cumpliendo cada dispositivo, forma parte de un sistema de sistemas que cumple una función que de verdad importa. Con el caso de ayer de agricultura, más allá de la fotico particular que una cámara toma, es la información que transmite y la información de todas las cámaras sumadas que hacen el todo. Entonces, en la medida en que sea difícil para los dispositivos, yo puedo tener una capacidad instalada muy importante de gente creativa que hace relojitos, que hace bandas, que hace de todo, pero si no está sucediendo atrás un desarrollo en Big Data, eso se va a quedar simplemente en electrónica de consumo, ayer decían tonta, por decirlo así. Un poco atado a eso, la interoperabilidad es un tema importante. Otro tema del cual se ha hablado, no mucho, la habilidad para que los dispositivos se adopten o se tenga una tasa de adopción de los dispositivos importante, y obviamente esto requiere inversiones. No estamos hablando de inversiones de red, que hablamos de unas economías de escala gigantes, estamos hablando simplemente de una inversión más de ensayo y error que es requerida para que estos ecosistemas se desarrollen. Y entonces esos 6 issues, 6 problemas, 6 preocupaciones que pueden surgir de, si yo ya sé que el Internet of Things me vuelve un país más competitivo, tengo 6 problemas, tengo 6 situaciones, eso se me convierte en 6 desafíos. Tengo un desafío en materia de conectividad, tengo un desafío en materia de privacidad, un desafío en materia de analytics y big data, un desafío en materia de estándares. Se hablaba ayer del tema de los estándares. No solo son estándares de conectividad, son estándares de el desarrollo de las plataformas, son estándares de seguridad, privacidad, toda estandarización puede llevar a mayores masificaciones. Tengo retos de comunicación entre dispositivos. Recordemos, todos vienen de sistemas diferentes y tienen que aprender al menos a reconocerse entre sí si se quiere alcanzar mayores escalas. Y tengo un reto de que el público y el privado colaboren con el desarrollo del ecosistema.
Y nosotros, por lo menos desde Intel, hemos identificado para cada reto 6 o un poco más de acciones de política. La primera acción de política, ayer se habló mucho de eso, es promover espectro para IoT. Oscar ya habló de un número significativo de gigahertz en el caso de Colombia. Están pensando en bandas no licenciadas y eso está muy bien porque el 5G es algo que viene, es algo que hay que empezar a trabajar, pero la realidad hoy es que casi todos estos dispositivos son muy dependientes de las redes móviles y especialmente de Wi-Fi, lo que implica espectro IMT y espectro para Wi-Fi, sobre todo el Wi-Fi de nueva generación. Estamos hablando de más allá de la banda de 2.4 gigas, bandas de 5 gigas, bandas de 60 gigas. Entonces, en materia de espectro, en este momento hay esa necesidad que de pronto sin esta explosión de dispositivos se veía lejana. Cuando uno habla con diferentes gobiernos dicen, pero el Wi-Fi yo lo veo funcionando bien. Todo el mundo en este país abre un computador, prende una tableta y busca un Wi-Fi o lo tiene en la casa. Ese no es el tema es a qué velocidad se están conectando. ¿Y usted qué está conectando? En su gran mayoría estamos conectando dispositivo nube, no estamos conectando dispositivo a dispositivo, pese a que muchos de los aparatos que ya existen en el mercado tienen estas facilidades como el Wi-Fi Direct y demás. El segundo reto es, obviamente, para que esto crezca sin que le aparezca una oposición parecida a la que en su momento le ha aparecido a la telefonía móvil con el tema de la salud, debe haber un crecimiento ordenado donde el usuario, donde la sociedad le queda muy claro cómo se está tratando los aspectos de privacidad y seguridad. Y al ser sistemas de sistemas y al ser dispositivos que van a manejar información en muchos casos muy sensible, pues el tema de seguridad y privacidad seguramente va a dar un paso más allá con el Internet de las cosas, porque va a exigir unos mayores requerimientos en esa materia. Y en el tema de privacidad, pues ya existe lo que se llama las metodologías de privacidad por diseño, es decir, hay que tener un crecimiento adecuado de todas estas iniciativas, en el sentido en que siempre debe haber una fase de testeo de lo que se va a hacer en materia de Internet de las cosas, cómo afecta a la privacidad. El Open Data, el gobierno, otro de los temas, recapitulando la política de Vivi Digital, es el gobierno debe dar ejemplo. En Big Data hemos visto que cuando los gobiernos se embarcan en proyectos de Open Data, de e-government y de promoción del Big Data, eso de por sí jalona el Internet de las cosas, porque hay esa capacidad instalada que se requiere atrás. En materia de estándares, Intel es de la visión que más allá de pensar en que se imponga un estándar, lo que se debe adoptar desde el punto de vista de política y regulación es crear un ecosistema, un mercado, o permitir que florezca un mercado donde los estándares son adoptados de manera voluntaria y donde están muy atados a la actividad comercial. Mucho de lo que queremos conectar hoy ya existe, ya tiene una tecnología propietaria, abierta, quieras o no, es lo que se necesita conectar y por tanto también los reguladores siempre deben mirar lo que está comercialmente disponible. La ANE lo vive todo el tiempo con el tema de hay estas necesidades de espectro. ¿Y por qué las hay? Porque ahí es donde se están fabricando dispositivos que están disponibles comercialmente. Entonces esa misma lógica la debe seguir el Internet de las cosas. No al revés, no promovamos X banda. ¿Por qué? Porque me parece buenísima. ¿Y quién está fabricando ahí? Nadie, pero promovámosla. Entonces es un cambio en el paradigma y es más ver lo que hay en el comercialmente, qué necesidad de espectro está teniendo. Hay todo un tema técnico de mejores prácticas de industria para el tema de conectividad entre dispositivos y descubrimiento de dispositivos, cómo ellos alzan la mano y son detectados por la red. Y finalmente, si aceptamos que Internet de las cosas es un paradigma de competitividad, de promoción industrial, de política industrial, más allá de, alguien podría decir, me parece súper bien
promover que todos los colombianos tengan un brazalete para la salud. Alguien podría decir eso no es relevante. En lo que de pronto no hay discusiones, sí queremos promover que nuestra economía sea más automatizada, más productiva, y en ese sentido se requiere promoción de parte del gobierno. O sea, sí creemos que en los gobiernos donde la adopción hay que darle un empuje, y Colombia no es la excepción, deben tomarse estos temas como otra vertical a promover dentro de todas las actividades de los ministerios de Comercio, Industria, TIC, etc. Una diferenciación importante, si en el Plan Vive 2, uno de los ejes centrales es la promoción de aplicaciones, de desarrollo de aplicaciones y desarrollo de aplicaciones sociales. Nosotros creemos que eso por sí mismo no impacta Internet de las cosas. Debe haber dentro de esa política una promoción del ecosistema de makers. El ecosistema de makers es una buena parte del carburante de la innovación en materia de Internet de las cosas. Los makers son lo que en Colombia llaman el cositero, la persona que es el emprendedor que está pensando en fabricar un dispositivo más que en programarlo. Un maker generalmente subcontrata a un desarrollador de software para que le monte el software. Y eso es algo que si solo me concentro en la promoción del software, no voy a poder lograr, y por tanto consideramos que más allá de promover aplicaciones, hay que promover es que el emprendimiento se enfoque a makers y a desarrollo de soluciones. Y finalmente, pues, sigue dándose, como en todo proceso de innovación, los países más maduros en materia de protección de derechos de propiedad son quienes la innovación florece de una mejor manera, porque quien innova y logra un desarrollo interesante va a poder usufructuarlo de alguna manera. Y para cerrar un poco, eso es lo que queríamos fundamentalmente hoy, era tentar la imaginación y la mente de todo el mundo de esto de Internet de las cosas, que implica en materia de regulación y política. Espero haberlo logrado. Y para finalizar, una de las iniciativas de promoción de Intel han sido promover ese emprendimiento en los makers. Se hizo un gran concurso a nivel mundial. Un colombiano llegó a una semifinal regional, hasta ahí llegamos. Aquí hay una página que se llama makeit.intel.com, van a encontrar infinidad de desarrollos de Internet de las cosas, y me gustaría, simplemente para cerrar, compartir uno que fue hecho en Latinoamérica por chilenos, que nos sigue tentando la imaginación de hasta dónde esto puede impactar nuestras vidas. Entonces, por favor, si me colaboran con el video. Y el audio. I saw this situation that actually caught my attention. It was this premature baby inside of this big machine full of light, beeps, and different mechanical signals. But the parents were outside in the waiting room in agony just to spend a moment with the baby. BabyV is a system that has a sensor that takes the information from the mother chest in real time, sensing heartbeat and breathing from the mother. That information then is sent via wireless communication through the control module, which is a computer that controls a pneumatic pump. The pneumatic movement then is replicated in the bionic mattress, and the baby can feel it in his skin, in his body. When babies are in contact with their mother, they get better sooner. Today we bring BabyV for first time into an incubator machine with a real premature baby. Este gel emula la densidad del cuerpo y la textura de la piel. Entonces ahora esto, cuando tú respiras, está tomando ese movimiento y lo está replicando en el colchón. What we transmit is the touch of someone else. We can record that information, then play it when the mother is not available. For example, we replicate the heartbeat and the breathing of the mother. With Edison, we can do that a lot easier than we can do it before. Nosotros ha sido una espera enorme, agotadora, así que nos ayudaría mucho, emocionalmente más que nada.
circulación sanguínea, disminuyó su frecuencia cardíaca y al verlo tranquilo, eso nos indica de que I didn't want to cry because there was a lot of people there, but for sure it was the most beautiful moment that I ever had since I started with this. I don't know. There is not so many words to describe something like that. sin el estudio clínico que da por medio, pero por lo que vimos en ese momento, que Baby sí funciona. In the future, I see Baby B in every hospital, in every NICU ward. If we save one day of a baby being in the incubator machine, for the family is a huge thing economically. But the most important is we give them one more day of being a family. And we want that for every premature baby born everywhere. Entonces, este era solo por compartir un ejemplo y que trato de hacer el punto que veníamos manejando inicialmente, es las economías se van a dividir en dos, las que puedan aprovechar esto, las que no, y parte muy importante de esto va a tener que ver con el movimiento de makers. Muchas gracias.